Muy buenas, hoy vamos a hablar de lo que es la deforestación. El problema más grave al que se está enfrentando los bosques del planeta y su diversidad biológica es la deforestación, que es la tala temporal o permanente de grandes extensiones boscosas para fines agrícolas u otros. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, que proporciona estadísticas mundiales sobre la cubierta forestal, los bosques están reduciéndose en aproximadamente 9 millones de hectáreas cada año. Ahora vamos a hablar de las repercusiones de la deforestación. Cuando los bosques son destruidos, dejan de contribuir con valiosos servicios a los ecosistemas, para el ambiente o para las personas que dependen de ellos. La deforestación incrementa lo que es la erosión del suelo, contribuye a la pérdida de la biodiversidad biológica, puede afectar cambios climáticos regionales y mundiales, puede incrementar la temperatura global. En este caso vamos a hablar de las consecuencias de lo que es la erosión. La deforestación incrementa la erosión del suelo y disminuye la fertilidad. La erosión del suelo ocasiona un aumento en la sedimentación de vías hídricas, lo que daña a los ecosistemas acuáticos, corriente abajo al reducir la penetración de luz, cubrir organismos acuáticos y llenar los recursos de agua. La erosión no controlada del suelo, en particular en pendientes pronunciadas deforestadas, provoca aludes de lodo que ponen en peligro la vida y las propiedades de los humanos y reducen la producción de energía hidroeléctrica porque el cieno se acumula detrás de las presas. Las zonas más secas, la deforestación puede llevar a la formación de desiertos. También tenemos lo que es la pérdida de la diversidad biológica. La deforestación contribuye a la pérdida de la diversidad biológica. Muchas especies tienen zonas de distribución limitadas dentro de un bosque, en particular en el trópico, de modo que son especialmente vulnerables a la destrucción o modificación del hábitat. Las especies migratorias como aves y mariposas también sufren por la deforestación tropical. Al capturar y absorber la precipitación, los bosques en las laderas y montañas ayudan a proteger de inundación las tierras bajas. Cuando un bosque es talado, la cuenca no puede absorber y retener el agua también, y la cantidad superficial total de escurrimiento hacia ríos y corrientes se incrementa. Esto no solo provoca erosión del suelo, también pone en riesgo el extremo de la inundación de las tierras bajas y la vida de los organismos que viven en él. También tenemos lo que es los cambios climáticos. O sea que la deforestación puede afectar cambios climáticos regionales y mundiales. Los árboles que transpiran liberan cantidades importantes de humedad hacia el aire. Esta humedad regresa a la superficie en el ciclo hidrológico. Cuando un gran bosque es destruido, puede disminuir la precipitación pluvial y las sequías se pueden volver comunes en la región. Algunos estudios sugieren que en el clima local se ha vuelto más seco en las partes de Brasil donde han sido quemadas extensiones de bosque lluvioso. La temperatura también puede subir ligeramente en las zonas deforestadas porque hay menos enfriamiento por evaporación de los árboles. También tenemos el otro que es el incremento de la temperatura global. La deforestación puede incrementar la temperatura global al liberar hacia la atmósfera el carbono almacenado en los árboles en la forma de dióxido de carbono, lo cual permite que el aire retenga el calor. El carbono en los bosques es liberado de inmediato si los árboles son quemados o más lentamente cuando las partes sin quemar se descomponen. Si los árboles son cortados y los troncos son retirados, aproximadamente la mitad del carbono del bosque permanece como materia muerta, ramas grandes y pequeñas, raíces y hojas, que se descomponen liberando dióxido de carbono. Cuando
un bosque de árboles viejos es talado, puede requerirse hasta de 200 años para que el bosque sustituto acumule la cantidad original de carbono que estaba almacenada en el bosque original. Ahora vamos a hablar por qué están desapareciendo los bosques tropicales. O sea, que dice que la mayoría de los bosques tropicales lluviosos sin perturbar que quedan están en las cuencas de los ríos Amazonas y Congo, en Sudáfrica, Sudamérica y África. Están siendo talados y quemados a un ritmo sin precedentes en la historia humana. Los bosques tropicales húmedos también están siendo destruidos a un ritmo extremadamente rápido en el sur de Asia, Indonesia, América Central y Filipinas. Varios estudios muestran una fuerte correlación estadística entre el crecimiento de la población y la deforestación. Más gente requiere más comida, por lo que talan bosques para la expansión agrícola. Sin embargo, la deforestación tropical no puede atribuirse simplemente a presiones de la población. Donde tenemos que las causas principales de la deforestación varían de un sitio a otro. Hay variedades de factores que pueden ser económicos, sociales, gubernamentales, que interactúan entre sí, ¿verdad?, para provocarlas. Algunas veces las políticas gubernamentales promueven incentivos que favorecen la eliminación de bosques. Por ejemplo, a fines de la década de los 50 del siglo pasado, el gobierno brasileño construyó una autopista, Belém-Brasilia, que pasa por la cuenca del Amazonas y abrió la frontera amazónica para asentamientos humanos. Algunas veces el campesino transforma los bosques en pastos para mantener su rebaño, un rebaño más grande de ganado, lo que es una buena defensa contra la inflación, dice. Si se toma en cuenta que la deforestación tropical es un problema complejo, tal vez 3 agentes sean las causas principales inmediatas de la deforestación de los bosques. ¿Cuáles son las causas inmediatas de la deforestación de los bosques tropicales? Tenemos la subsistencia de la agricultura, la tala comercial y la cría de ganado. Otras razones de la destrucción de los bosques tropicales tenemos el desarrollo de energía hidroeléctrica, la minería, la agricultura, el estilo de plantación. Entonces aquí tenemos que esta de la destrucción de los bosques tropicales, incluyendo la hidroeléctrica que inunda grandes zonas boscosas, la minería, en particular cuando las fundiciones de mineral queman carbón producido a partir de los árboles del bosque lluvioso, y la agricultura, el estilo de plantación con cultivos como cítricos y plátanos. Entonces tenemos esto, que dentro de los factores tenemos la agricultura de subsistencia, que es la que una familia produce suficiente comida para alimentarse. Esta es parte de la deforestación tropical. Dice que la agricultura de subsistencia es la que una familia produce suficiente comida para alimentarse. Explica tal vez el 60% de la deforestación tropical. En muchos países en desarrollo donde hay bosques tropicales, la mayoría de la gente no es propietaria de la tierra donde vive y trabaja. La mayoría de los agricultores de subsistencia no tienen dónde ir, excepto el bosque, que talan para cultivar alimentos. Las reformas agrarias de Brasil, Madagascar, México, las Filipinas, Tailandia y muchos otros países harían que la tierra, propiedad de pocos en la actualidad, estuviese disponible para todos, pero aliviando así la presión de los agricultores de subsistencia sobre los bosques tropicales. Este escenario es poco probable porque los ricos terratenientes tienen más influencia económica y política que los campesinos empobrecidos. La agricultura de subsistencia a menudo sigue los caminos de acceso de los talamontes hasta que encuentran un sitio idóneo para establecerse. Tenemos que el otro es que alrededor del 20% de la deforestación tropical es el resultado de la tala comercial y grandes extensiones de bosque tropical húmedo, en especial en el suroeste de Asia, con taladas para exportación. La mayoría de los países tropicales permiten
que la tala comercial avance mucho más rápido de lo que es sustentable porque les proporciona ingresos que son bastante necesarios. En el análisis final, la deforestación tropical sin control no contribuye al desarrollo económico. En lugar de ello, reduce o destruye el valor de un recurso natural importante. Y tenemos que aproximadamente el 12% de la destrucción del bosque tropical lluvioso se lleva a cabo para contar con grandes terrenos para la ganadería. La ganadería en particular es particularmente importante en América Central. Mucha de la carne producida en estos ranchos, que a menudo son propiedad de compañías extranjeras, es exportada en las cadenas restauranteras de Norteamérica y Europa. Una vez que los bosques han sido talados, el ganado pasta ahí hasta por 20 años, tiempo en el cual se agota la fertilidad del suelo. Cuando esto ocurre, plantas arbustivas o sabana arbustiva ocupa el terreno. Bueno, hasta aquí llegamos. Los espero en el próximo tema. Estén pendientes.